El rompecabezas se va armando. Tenemos varias piezas en su lugar. Borges en una crisis emocional profunda, fantasías de suicidio, el accidente, la convalescencia, los estados alterados de conciencia, el dolor físico. Perfectamente podríamos hablar de la noche más oscura del alma, que San Juan de la Cruz consideró el estado espiritual que precede y que impulsa la iluminación. Máxima oscuridad seguida de máxima luz. Y eso es lo que debió pasarle a Borges, porque cuando emergió de este trance era alguien nuevo, en otro nivel de conciencia, ¿no? Se sentía iluminado, despierto. Por eso la alusión a Buda y la idea de duelo, no en el sentido de luto, sino de combate uno a uno. Más allá de que con la fiebre haya alucinado con un duelo a cuchillo, lo cual es muy probable, pero el sentido simbólico que él rescató fue la muerte del ego, ¿no? De su yo anterior. Acordate cómo termina el fin. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Borges dice esto del que mató a Martín Fierro, pero porque quiere decirlo de sí mismo. Él había hecho justicia, mató al Borges desdichado, que fantaseaba con suicidarse, y el nuevo Borges tomó su lugar. Y el nuevo Borges era nadie, porque además, como Buda, había matado al ego. A partir de ahora, no tenía destino sobre la tierra. Y curioso es esto que dice, pero es coherente. Hay que relacionarlo con el cuento El Sur y con la anotación en el manuscrito de la secta del Fénix que decía Devarim 26, pasaje de la Torá, en que se agradece la entrada a la tierra prometida. Es decir, Borges ahora no tenía destino porque ya había llegado a destino, ya había llegado a su tierra prometida. Destino es lugar de llegada. El vuelo con destino a sale a tal hora. Bueno, en el caso de Borges, el destino fue la comprensión del secreto. Comprendió que el pensamiento es la causa del mundo externo, porque él había exhumado o producido la materialización de sus fantasías suicidas sin otra acción de su parte que no fuera la de imaginar. Ahora, esto mismo, visto al revés, era la anulación de su desdicha. Si la realidad había respondido al mal sueño del que fue el único soñador, todo era cuestión de soñar bien, de dirigir el timón de la imaginación para moldear la materia en base a un propósito. Aunque, como va a decir después en las ruinas circulares, moldear la materia es el empeño más arduo que alguien puede acometer. Sea como fuere, el propósito de Borges fue hacer una Quijotada, escribir una obra que fuera dos obras distintas y simultáneas, una literaria, la otra filosófica, una fragmentaria, la otra continua, una visible, la otra subterránea. Y lo cumplió en tiempo récord. A fines de 1941 había escrito 7 cuentos que a la vez eran prólogo, epílogo y 5 capítulos. Menos El jardín de senderos que se bifurcan y menos La biblioteca de Babel, los demás habían sido publicados en la revista Sur con excelente acogida del público. Ahora faltaba compilarlos y presentarse al Premio Nacional de Literatura. Y eso hizo. Agregó como octavo cuento El acercamiento al Motacín, que ya te dije que eso es sapo de otro pozo, y publicó el librito El jardín de senderos que se bifurcan en la editorial Sur. Y ahí nomás, a pocos meses de esto, a Borges se le vino otra noche, no la más oscura del alma, pero sí una muy perturbadora de la paz de su espíritu, tan tímido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, lo primero que pasó fue que la Comisión Nacional de Cultura no le dio ningún premio al libro de Borges. Lo segundo que pasó fue que un grupo de escritores se indignó por el fallo porque consideró que las obras premiadas eran una porquería al lado de la de Borges. Así que empezaron a gestar un desagravio a Borges, que finalmente terminó publicado en el número 94 de la revista Sur en julio de 1942. Y lo tercero que pasó fue que hubo una respuesta al desagravio, o sea, se desagravió a la Comisión Nacional de Cultura que había hecho bien las cosas, según esta otra perspectiva. Y este desagravio del desagravio se publicó en la revista Nosotros. Imagínate a Borges en esta situación. Dos bandos enfrentados, uno que ridiculizaba a la Comisión de Cultura y acusaba a sus miembros de miopes literarios, y el otro que atacaba el libro de Borges por deshumanizar. Tomatazo va y tomatazo viene, y ninguno de los dos bandos había leído a Borges,
Ninguno había llegado a la obra subterránea, o sea, todos miopes literarios. Entonces, Dios mío, si además se enteraban de que detrás de todo esto estaba la doctrina del secreto. Vos entendés lo que le está pasando a Borges, ¿no? A un tímido. Si prestás atención a la novela Los enemigos de Jaromil Ladik, protagonista y alter ego de Borges, en El milagro secreto, cuento de 1942, justo cuando está pasando esto, vas a entender un poquito mejor cómo veía todo este asunto Borges y cómo se sentía. Por empezar, la novela Los enemigos de Jaromil Ladik es una tragicomedia. En la primera escena, el barón de Römerstadt está en su biblioteca. Es Borges que está en la biblioteca Miguel Canet trabajando de auxiliar segundo. De pronto hay gente que empieza a visitarlo. Primero viene uno, después muchos. Todos lo halagan exageradamente. ¿Entendés lo que está contando? Eran escritores que lo iban a desagraviar personalmente a la biblioteca por el tema del premio y lo halagaban exageradamente, según Borges. Él siente que lo importunan. Además se da cuenta que ellos también son enemigos secretos, o sea, potenciales. Para Römerstadt no se sabe por qué, pero para Borges sí se sabe por qué. Porque ninguno había leído la obra subterránea. Cuando descubrieran que lo que estaba debajo era la doctrina hermética, iban a ser enemigos públicos, no secretos. ¿Se entiende? Bien, el barón Römerstadt, o sea, Borges, logra detener o burlar las intrigas. Imagina el chismorreo, ¿no? Si Borges ganó, si no ganó, si tal jurado lo votó, si tal otro no lo votó, etcétera, etcétera. Bueno, en esos diálogos que tenían con Borges, barón de Römerstadt, le hablaban de un tal Jaroslav Kubín, que estaba loco y creía ser el barón de Römerstadt. ¿Entendés esto? Es genial. Los escritores, amigos que venían a desagraviarlo a la biblioteca, le hablaban de otro Borges, el que ellos creían que era Borges. Pero él no era ese, porque había escrito otra cosa, digamos, una obra que no era la que ellos decían. Y acá ya están los dos Borges. Acá ya está el tema instalado. En Pierre Menard y en Herbert Quain todavía eran escritores incomprendidos, o Borges era un escritor incomprendido. Pero en este cuento la cosa se estaba saliendo del cauce y Borges le da una identidad al Borges inventado por los escritores, ¿no? Lo sustancializa. Está él, que es el verdadero, y está ese otro loco que anda suelto y cree ser él. Bueno, los peligros arrecian, sigue diciendo Borges. Yo me imagino que se refiere a los peligros de que descubriesen su obra subterránea, ¿no? La doctrina hermética. Y crecen gradualmente las incoherencias, escribe. Por favor, léelo en el cuento. Porque ya no sabe dónde está parado. Es algo que no está manejando, ¿no? Que ya no controla. También dice que vuelven actores que parecían descartados, o sea, repetían las visitas a la biblioteca para seguir tratando el tema. La cuestión es que en el lío Borges, por momentos, se siente como antes, ¿no? Le vuelve el antiguo yo, porque en la novela Los enemigos dice Borges que vuelve el hombre ya matado por el barón de Römerstadt. Claro, vuelve su malestar, su angustia por la situación que está viviendo. Ya vas a ver cuando analicemos en detalle los cuentos de esta misma época que es así. Pero volviendo a los enemigos, en un momento dado la cosa se vuelve circular y todo vuelve a empezar con la primera visita de esa primera persona que fue a visitarlo. Sigue todo lo mismo, ¿no? Se repite la novela. Y uno entiende que Jaroslav Kubín, el loco, es el verdadero protagonista de la tragicomedia, no es el barón de Römerstadt. Bueno, Borges ya no sabe quién es quién. Y acá tenés la semilla que en 1960 va a dar lugar al poema Borges y yo. El primer verso dice, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Pero el último verso dice, no sé cuál de los dos escribe esta página. Lo mismo es este delirio circular de Römerstadt y Kubín, que en 1942 ya está empezando y está tomando fuerza. Y va a llegar a dimensiones insospechadas, lo que indudablemente fue la gran aventura de la vida de Borges. Aventura primero solitaria, pero que en algún momento, no sé bien cuándo, decidió compartir con María Godard. Lo cierto es que Jaromil Ladik, que escribe sobre el barón de Römerstadt y que es Borges escribiendo sobre Borges, no llega a captar si esta tragicomedia de errores es baladí o admirable. Búscalo en el cuento. Lo que puede decir en su favor Borges es que no hubo mala intención en el fondo. Lo que hubo detrás de la confusión fue que él vio la posibilidad de rescatar de manera simbólica lo fundamental de su vida, o sea, escribir, rescatar de manera simbólica
sobre su experiencia del secreto. Y quiso hacerlo disimulando sus defectos y ejerciendo sus virtudes. ¿Entendés? Él no era filósofo, no tenía armas para escribir un tratado metafísico como Schopenhauer o como Thomas Strogaard, que habla del tema. Entonces decidió emplear sus armas literarias, porque literariamente sí se sabía virtuoso, sin pensar que esto originaría la tragicomedia de errores que cuenta la novela Los enemigos de Jaromil Ladik. Ahora, Los enemigos es la versión chistosa de esta situación, pero Borges escribió versiones menos chistosas. Las encontrás en los 6 cuentos que escribió inmediatamente después de publicar El jardín de senderos que se bifurcan. Porque ahora que estaban todos los cuentos juntos, eran evidentes las conexiones que guardaban entre sí. Estaba seguro de que en cualquier momento alguien iba a descubrir la obra ocultada. Miraba el libro y la veía, estaba ahí. No bastaba con haber mezclado los cuentos, porque en el índice no encontrás primero el cuento prólogo y último el cuento epílogo, ni encontrás en el medio los capítulos en orden. Pero aún así las conexiones simbólicas y las simetrías le parecían evidentes. Y la verdad es que tiene razón, ¿no? Tenía razón, son evidentes. Cuestión que Borges entró en pánico. Lo que para él debió ser feo, pero para nosotros fue genial, porque resultado de ese pánico son la forma de la espada, la muerte y la brújula, el milagro secreto, tema del traidor y del héroe y 3 versiones de Judas. Funes el Memorioso también es de esta época, aunque escapa a la atmósfera de estos otros cuentos, porque debió ser escrito primero, un poco antes de que Borges cayera en la cuenta de que había metido la pata y de que se había traicionado a sí mismo. Por un lado, fue el héroe que escribió 2 obras en una para ocultar el secreto, y por otro fue el traidor que se delató al reunir los cuentos en una misma publicación. De esa traición a sí mismo hablan La forma de la espada, tema del traidor y del héroe, y 3 versiones de Judas. En La muerte y la brújula, Borges prevé que lo van a atrapar y lo van a fusilar. Y en El milagro secreto le pide a Dios el milagro de que no lo descubran hasta que no termine lo que empezó. Funes el Memorioso es otra historia, como te dije, y en el próximo video voy a empezar por ahí.